Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos. Presenta las noticias en Cristalina Estéreo. Óptica Tequendama, más de 20 años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de La Salle. Óptica Tequendama, en La Mesa, diagonal a la iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima, carrera 20. Línea de atención, 313-377-9317. Las 6 de la mañana, 26 minutos. En Colombia, 6:26 minutos. Tenemos un invitado a esta hora de la mañana. Se trata del doctor Juan Carlos Cadena Rey. Es exalcalde de Bucaramanga. Es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Tiene magíster de la Universidad de los Andes. Fue vicepresidente y luego presidente de Cemex en Perú. Ha sido directivo de la Cámara Colombiana de la Construcción. El ingeniero Cárdenas fue precisamente alcalde de Bucaramanga en el periodo 2020-2023. Doctor Juan Carlos, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de trabajo, a Juliet y a todos sus oyentes. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Y es que quisiéramos conversar porque sabemos que ha sido uno de los temas que usted ha estado tocando permanentemente, de los que ha estado muy atento, y tiene que ver con la crisis del agua que está viviendo o que se está sintiendo ya en grandes y en varios sectores del país. ¿Qué nos puede contar al respecto desde su punto de vista? ¿Qué es lo que viene ocurriendo en Colombia? Bueno, yo iniciaría por hacer la siguiente reflexión. Digamos, acabamos de vivir una situación, o la seguimos viviendo, en términos de escasez del agua generado por el fenómeno del Niño, pero pareciera ser que la crisis ya aparentemente fue solucionada, digamos, en términos de que empezó a llover. Tuvimos un descenso muy importante en los niveles de los embalses en ciertas partes del país, especialmente aquí en la zona centro de la capital colombiana y algunos otros municipios de Colombia. Pero pareciera ser que ya empezó a llover, entonces ya la problemática pasa a un lado, a un segundo plano. Y yo creo que estamos hablando de una problemática estructural que afecta sin duda la vida de las personas y también de las empresas, porque es clarísimo que mucho de nuestro sector productivo depende de este líquido vital. Yo he planteado, digamos, así como fui en la alcaldía de Bucaramanga defensor del páramo de Santurbán, un proyecto minero que atentaba contra estas fuentes hídricas para más de 1 millón de santanderianos, es que no hemos tomado conciencia real de la problemática. Nosotros, vuelvo y repito, acá en el caso particular de Bogotá se generó un proceso donde el Estado, la alcaldía, pone a sus ciudadanos a que realmente hagan un gran esfuerzo de ahorro de consumo de agua, pero creo que hay unas soluciones de mediano y largo plazo que son estructurales que no se vienen implementando. Dentro de ese proceso que se está viviendo en Colombia, la responsabilidad obviamente de los ciudadanos es grande, es gigante. ¿Cómo puede el gobierno implementar medidas para que entremos los ciudadanos en cintura? Mire, esta es una muy buena pregunta y le agradezco porque me da la posibilidad de poder entrar en ciertos detalles al respecto. Los gobiernos, en particular los gobiernos locales y regionales, tenemos una responsabilidad como mandatarios y tiene que ver con la adquisición de predios que lo establece la ley, de manera que podamos asignar recursos propios para que podamos comprar fuentes hídricas y protegerlas. Esa es una primera acción que cuando recientemente un informe de la Contraloría demostraba que eran muy pocos los municipios de Colombia que estaban implementando esta acción que es, vuelvo y repito, de ley. Y yo sí creo que hay digamos, una veeduría ciudadana muy importante para que ahora que se están desarrollando los planes de desarrollo del orden municipal y departamental, hagan esa veeduría. Pero ese tiene que ser, digamos, una primera acción. Hay otra acción muy importante, similar a la anterior, que tiene que ver con la implementación de pagos por servicios ambientales. ¿Qué es el pago por servicios ambientales? Son recursos también del Estado
que se le asignan a familias campesinas que están alrededor de las fuentes hídricas, de las cuencas, de manera que eviten deforestación, que puedan de alguna manera sustituir cultivos donde hay alta contaminación o ganadería que al final termina afectando las fuentes. Ahí hay otra gran iniciativa importante. Lo otro que también creo que, y está dentro de la línea del plan de desarrollo del gobierno nacional actual, que tiene que ver con fortalecer los acueductos municipales y veredales. Aquí también este es un llamado muy importante, de manera que está establecido por la OCDE en el sentido de que se tiene que crear gobiernos corporativos, juntas directivas en estas empresas de servicios públicos, de manera que haya transparencia tanto en la contratación, en los planes de inversión, que no sean acciones acomodadas a los mandatarios en cada periodo, de manera que lleguen a saquear las finanzas de estas entidades para favorecimientos a inversionistas políticos. Y yo creo que ahí hay otro elemento fundamental: fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las empresas de servicios públicos, en particular los acueductos, y de eso pudiéramos realmente hacer funcionar o rendir mucho mejor los acueductos. Y el caso, lo puedo decir con absoluta transparencia, el acueducto metropolitano cuenta con una junta directiva independiente, donde ni siquiera el alcalde hace parte de la junta directiva, porque siempre la tentación es que los alcaldes quieren presidir las juntas para hacer lo que realmente les interesa con ciertos beneficios particulares. Ese es otro gran reto. Y dentro de estas entidades, algo fundamental: la reducción de las pérdidas del agua. No puede ser que en Colombia tengamos pérdidas que superen el 30-35%, cuando hay casos ya comprobados en diferentes partes del mundo donde pueden estar las pérdidas alrededor del 10%. En Bucaramanga estábamos en el 22% con un plan de acción para que llegáramos a una meta, o se debe llegar a una meta cercana al 12%. Pero creo que ahí hay unos elementos estructurales de los gobiernos, del Estado mismo como tal, más allá de ponerle toda la responsabilidad a los ciudadanos, que obviamente hay que hacer un acompañamiento. Implementamos, que yo quisiera compartir esta experiencia, implementamos la cátedra del agua, porque los mayores, las personas que ya tenemos paradigmas muy arraigados, no somos capaces de hacer cambios de comportamiento. Sí lo podemos hacer con los niños y los jóvenes, y la cátedra del agua, que es parte del contenido educativo en colegios y universidades, nos puedan ayudar a contrarrestar estas malas prácticas o malos hábitos que tenemos los ciudadanos. Bien, y dentro de lo que ha venido ocurriendo puntualmente en los últimos meses, ¿cómo siente que ha sido el trabajo del gobierno central? Mire, yo creo que cuando uno habla, si estamos hablando del gobierno central, el gobierno nacional, pues yo diría que hay una política dogmática donde hay una serie de visiones, pero yo creo que hoy la sociedad está esperando es una política pragmática, es decir, la acción, la ejecución. O sea, yo creo que hoy el gobierno cuenta con una serie de recursos que claramente lo estamos observando, con muy baja ejecución presupuestal, y obviamente está afectando el avance en las soluciones. Yo diría que hoy, si no somos capaces de bajar al pragmatismo, al hacer, difícilmente vamos a poder encontrar soluciones de corto plazo para los ciudadanos. Hay recursos, no hay capacidades ni voluntades políticas para que realmente se lleve a cabo todos los diferentes programas, no solamente de acueducto, porque acá estamos hablando solamente del agua potable, pero hay otro gran reto que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales. El manejo de aguas residuales, yo diría que es hoy mucho más complejo que el mismo tema del agua potable. Y ese manejo, ¿qué tan bien se está haciendo? Porque ese es el otro problema, el otro punto que diríamos también hace parte de un todo. Si nos referimos un poco a la ejecución, yo lo que estoy leyendo claramente es que cada día más el gobierno nacional está fraccionado en términos de articulación con los territorios, que llama la atención que fue parte de las propuestas de campaña del presidente Petro de gobernar desde los territorios, y pareciera ser que cada vez hay un deseo más de usurpar las funciones de los territorios por parte del gobierno central. Eso nos va a llevar a una fractura del hacer, y yo esperaría que rápidamente se pueda generar esos diálogos
nacional, regional, de manera que los recursos puedan ejecutarse a la mayor velocidad posible. Bien, y ahora la responsabilidad de las llamadas CARS, ¿cómo lo ve usted? Están haciendo el trabajo como se debe hacer, se invierte mucho dinero, pero siempre tenemos o llega un punto en donde realmente nos ponemos muy nerviosos porque siempre tenemos el temor de tener racionamientos de agua. Mire, yo de las corporaciones autónomas regionales creo que todavía hay una desarticulación con los planes de desarrollo de los gobiernos municipales y departamentales. Yo creo que ahí falta una visión mucho más de largo plazo. Las corporaciones autónomas deberían ser más orientadores de la política pública en términos, digamos, de la protección del agua, más que en ciertos casos donde se han enfocado más al hacer. Yo creo que el hacer tiene que ser más del ejecutivo. Las corporaciones autónomas tienen que tener un enfoque más de política pública, de orientación de macroproyectos estratégicos para las regiones. Un tema que yo creo que debería hacerse un llamado nacional, y es que las CAR empiecen a hacer un trabajo, dada la crisis climática y los recientes hechos de desabastecimiento de agua potable, es lo que tiene que ver con los estudios de las aguas subterráneas. No solamente es donde nace el agua, sino los acuíferos subterráneos son un gran potencial, y creo que eso pudiera de alguna manera permitir, en el caso particular de Bogotá y la región acá de la región cundiboyacense, tiene que ver con las aguas subterráneas como fuentes potenciales de un mayor suministro, y pues obviamente eso se requiere de estudios, de análisis, de investigación y de posibles inversiones, y yo pensaría que hacia allá tienen que estar orientadas, más que estar hoy pensando en hacer ejecuciones de obra pública en estos momentos. Claro, regresando nuevamente a uno de los temas con los que usted inició y tiene que ver con la defensa y la protección del páramo de Santurbán, al cual usted le apostó y en el cual usted sigue insistiendo. Realmente, en dinero, ¿cuánto puede costar mantener el páramo en su mejor momento? Mire, Bucaramanga hizo un esfuerzo adicional, no solamente el haber adquirido en nuestro periodo de gobierno más de 1.000 hectáreas adquiridas por el municipio, hicimos también un esfuerzo voluntario de utilidades del acueducto metropolitano. Se asignaron más de 8.000 millones para emprendimientos productivos para mujeres madres cabeza de familia, becas para jóvenes que realmente se pudieran quedar en el territorio generando encadenamientos productivos sostenibles, y que realmente la minería dejara de ser, digamos, la fuente principal de recursos y desarrollo económico de la región. Ahí hay unas acciones particulares, pero yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo donde tanto la gobernación y los municipios, que desafortunadamente son categorías 5 y 6 con bajos recursos, el gobierno nacional tiene que ser más protagonista. Ahí se ha pretendido dejar la responsabilidad a la empresa minera, al sector privado, para que funja o haga las funciones de Estado, que yo creo que ese es un error estratégico. Esa no es la función del sector privado. Yo diría que si logramos de alguna manera revisar la corresponsabilidad con estas regiones, de manera que puedan tener recursos para mejorar sus vías de acceso, para tener mejores colegios, mejores centros de salud, o sea, una agenda social que realmente garantice la presencia del Estado, pudiéramos resolver ese problema, no solamente en el caso particular de Santurbán. Hay otros procesos similares en Cajamarca, cerca de Ibagué, en el Tolima, lo mismo en Jericó, en Antioquia, y así en muchas otras partes del país. Yo creo que hay que hacer una revisión de recursos de asignación permanente, de asignación específica a estas zonas donde realmente las fuentes hídricas son fundamentales para el desarrollo tanto de las personas como de las empresas. ¿Y se está haciendo actualmente algo por cuenta precisamente de los exmandatarios, los mandatarios del gobierno nacional, de las gobernaciones, para precisamente unificar criterios frente a esos procesos en el país? Yo creo que está muy desarticulado. De hecho, lo que pretendo es permanentemente estar escribiendo, estar opinando, estar con ustedes en los medios para que realmente empecemos a hacer un trabajo mucho más coordinado. Tengo que decirlo con absoluta transparencia, muy complejo en Bucaramanga, dado
los intereses particulares, tanto del sector privado como de los gobiernos departamentales, yo creo de las corporaciones autónomas. Todavía falta mucha madurez. Ahí sí yo creo que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, con la ministra Mohamed, tiene que empezar más allá de una preocupación particular de la delimitación del páramo de Santurbán, es cómo realmente ponemos una agenda clara de asignación de recursos. Vuelvo y repito, puede ser a través de las tarifas de servicio de agua, que se le asignen realmente hacia una destinación específica, pero eso tiene que ser una coordinación del gobierno nacional. Un alcalde difícilmente puede liderar más allá de sentar una voz de protesta o de recomendaciones como las que estoy haciendo. Tiene que haber un liderazgo clarísimo del gobierno nacional a través del Planeación Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, que son realmente como los entes, y el Ministerio de Hacienda, obviamente, porque esto son manejo de recursos públicos, donde realmente podamos encontrar soluciones de fondo, no solamente para Santurbán, sino para todo el país. Pues, doctor Juan Carlos Cárdenas, ha sido usted muy amable por acompañarnos en esta mañana con este tema y ojalá lo tengamos más seguido aquí en nuestra mesa de trabajo. Sabemos también que son varios los temas que usted maneja y en los cuales nos puede aportar muchísimo a nosotros y a la audiencia de Cristalina Estéreo. Que tenga un resto de semana muy feliz y ha sido muy amable. A sus oyentes, a ustedes, a la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación y estaré atento cuando ustedes así lo requieran. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Es el doctor Juan Carlos Cárdenas Rey, exalcalde de Bucaramanga, recordemos, ingeniero civil, tiene magíster de la Universidad de los Andes, ha sido vicepresidente y presidente de CEMEX para Perú, ha sido directivo de la Cámara Colombiana de Construcción y pues tiene bastantes temas importantes a los cuales ha venido haciéndole seguimiento y uno de esos tiene que ver con el que acabamos de tocar, que es un tema de palpitante actualidad, el tema del agua. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuáles pueden ser las salidas? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Qué están haciendo las gobernaciones y qué están haciendo las corporaciones autónomas frente a ese tema? Seguimiento que seguiremos haciendo aquí en Cristalina Estéreo. El agua, líquido fundamental para la vida y el cual lamentablemente estamos perdiendo. 6 de la mañana, 43 minutos. ¿Sientes en tus ojos ardor, lagrimeo, picazón, resequedad, sensibilidad a la luz, irritación, visión borrosa o cansancio? Esto puede ser el síndrome de ojo seco. Ven a Óptica Tequendama, donde tenemos la solución, porque ya inauguramos el Spa de Ojo Seco, un centro de diagnóstico y tratamiento con la versión actualizada del equipo IPL, basada en el principio de absorción selectiva de la luz. Pide tu consulta especializada a los números 897-6826 y 313-377-9317. Nuestras consultas están apoyadas con el servicio de oftalmología y un especialista en glaucoma. Óptica Tequendama en la Mesa, Cundinamarca, diagonal a la iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima con carrera 20, porque estamos viviendo en un mundo 100% digital. Óptica Tequendama siempre se encuentra a la vanguardia.